Esto es Lilith en CDN. Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. También sabe que somos la fórmula antinovelas. Tenemos un contenido variopinto y muy interesante. Ustedes saben que siempre nos ocupamos de los temas del medio ambiente y aquí tengo al embajador Eladio Fernández en nuestro primer bloque. Les comento que nos acompañan también Carlos Batista de SOS Ambiente RD y Adolfo López de la Academia de Ciencias. Tenemos un tema chulísimo y de verdad chulísimo desde el punto de vista no de festivo, sino de que verdaderamente queremos captar mucha atención porque hay mucho que aprender y mucho que dejar de ignorar. Hablamos de la emergencia ambiental más bien de República Dominicana en este momento por la inconsciencia que tenemos en tantos aspectos, en tantos puntos de la isla. También recibimos a Dilia Leticia Jorge, que viene a hablarnos de su trayectoria, de su selección del derecho familiar como carrera y de algunas informaciones que nos va a dar muy interesantes sobre su vida y sobre cosas que ella está pensando en el momento. Y para el cierre recibimos a Marjorie Ariza, que nos viene a hablar de cómo la actitud influye en la relación de pareja. Usted sabe que Marjorie es nuestra terapeuta de parejas y también sexóloga, una tremenda psicóloga. Arrancamos con la emergencia ambiental y bueno, muchísimas gracias a Gustavo que está aquí a la derecha junto con el embajador Eladio y por supuesto a Carlos. Adolfo, dije. Ya ustedes saben, ya todo el mundo lo sabe, que yo cambio los nombres cada 3 segundos. ¿Te lo habían dicho, Adolfo? Bueno, no. El mío me lo cambian cada 2 por 3. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Qué bueno hablar del tema, porque fíjense que le comentaba a Carlos que el tema medioambiental nos importa a todos queremos aprender, pero cuando pensamos en la conciencia colectiva nos damos cuenta que estamos muy atrás y entonces uno pierde como el interés y de alguna manera no sigue a pie de batalla en esta, vamos a decir, guerra colectiva contra el flagelo de la deforestación completa, que ya tenemos una muestra fácil en Haití. Así es que quiero que Eladio empiece ambientando, a propósito del día, ambientando el tema en todo lo que entiendes tú que debemos tratar hoy. Bueno, te traemos una primicia, inclusive caliente del horno. Carlos viene ahora de la UAS, donde había un panel ambiental, donde presentaron varios miembros de la Academia de Ciencias. También presentó Yolanda León del Grupo Jaragua. ¿Quién más tuvo, Carlos? Tuvo también don Eleuterio Martínez, don Cuchito Carvajal, de la UAS. Y se dio cita una muy buena concentración de estudiantes y miembros de diferentes movimientos ambientales. También estuvo presente el diputado Fidelio Despradel, quien está también encabezando en gran medida como quien dice, una punta de lanza del movimiento ambiental, de las denuncias ambientales que se están haciendo en los últimos días. Hemos titulado, Carlos, este título importante y contundente, Emergencia Ambiental República Dominicana. Así y yo me pregunto, ¿por qué ustedes que son expertos y que conocen tanto del tema, tú desde ese ambiente, por supuesto, ¿por qué podemos decir categóricamente que estamos en una emergencia ambiental? Sí, mire, es muy sencillo. Nosotros venimos arrastrando varias décadas de implementar una cultura de depredación hacia nuestros bosques, sin darnos cuenta de que somos una isla, una media isla, y que eso provoca que nuestros recursos sean muy limitados. Estamos llegando a niveles que se reflejan, entre otras cosas, con las sequías actuales, que es cierto, tenemos una situación de sequía, pero que se agrava con el desmonte de los bosques naturales, que son los que tienen la capacidad de producir y almacenar el agua para luego verterlas a los ríos. Entonces, si a eso usted le suma los conatos de incendios forestales, que en su gran mayoría son provocados por la intención de conduquismo o desmonte de zonas boscosas para practicar agricultura, nos vamos dando cuenta de que se va mandando un rompecabezas negativo que puede que nos lleve en poco tiempo a una especie de crisis ambiental aguda, y por eso entonces es la intención a los fines de crear conciencia, de alertar a la población, se hace la declaratoria de emergencia ambiental. Y Adolfo mencionaba que el tema del agua es algo que ustedes realmente desde la Academia de Ciencias están tomando muy en cuenta. Y fíjate que hoy veíamos que realmente el tema del agua, bueno, lo primero es que la sequía que tenemos, la escasez de lluvia es la mayor en los últimos 50 años. Sabiendo que es cíclico este fenómeno de sequía, ha sido radicalmente importante. Y también viendo que hay a cada rato escapes a través de tuberías. Tú, Carlos, mencionabas de la noticia de hoy. Sí, en el Santiago, caso, ¿en dónde fue? Una tubería de Corazán. De Corazán, exactamente. Según reportó la prensa, de 40 pulgadas,
explotó y estaba vertiendo agua en una avenida frente a una planta de gas en la ciudad de Y lo que Santiago. tenemos de reserva de agua, entiendo que no es para muchísimos días, son algunos 80, 60 días. Infórmanos un poquito, Adolfo, a ver cómo Bueno, está la tenemos cosa. reservas para poco tiempo, pero el problema no son las reservas, el problema es que con la constante deforestación, con la falta de educación que hay, con la ocultación de la realidad de la situación que se está dando actualmente, o sea, la población no sabe la situación tremenda en la que nos encontramos ahora mismo en cuestiones de agua, porque claro, políticamente no es rentable que la gente se entere. La ciudad colonial se ha tirado sin agua días y de hecho sigue con gravísimos problemas de agua y han contado una película de que es que se había roto una tubería. No es verdad, o sea, no es verdad, es que no hay agua. Y como no hay agua, no les pueden abastecer de agua. O sea, los ciudadanos no estamos informados, los ciudadanos no estamos educados. Y además no existe una política de conservación del agua como Dios manda. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando llueve no pasa nada, pero cuando deja de llover, ahora está todo el mundo al grito, los agricultores pasando hambre, Impresionante. las ciudades pasando trabajos, pero claro, en determinados lugares, por ejemplo, donde nuestros políticos viven cómodamente, eso no se nota. Claro. Ellos están muy bien, pero el pueblo no. Entonces, desde la Academia de Ciencias lo que estamos intentando es hacer lo que siempre hacemos, informar, pero informar mediante estudios realmente técnicos y científicos. Por ejemplo, esta semana que viene sale la revista de la Comisión de Medio Ambiente, que se llama Verdor, que está dedicada precisamente al agua. Esta revista empezamos a prepararla hace un año, porque ya en la Academia de Ciencias identificamos que este era el primer problema que tiene el país. Y llevamos desde hace un año estudiando y preparando y pidiendo artículos técnicos y haciendo informes para que en esta revista, que es una cosa así de gorda, llena de informes científicos de profesionales, nosotros podamos expresar el problema que hay y que realmente la gente entienda. Y fíjate qué casualidad que la revista va a salir justamente cuando el problema que nosotros ya como científicos habíamos previsto se está dando. Justamente en este momento. Sí, de verdad estamos en emergencia ambiental, Sí. pero estamos en una emergencia muy grave y tenemos que tomárnoslo muy en serio. ¿Qué dices tú, Eladio, sobre eso? Lo interesante es que quienes declaran emergencia ambiental no es el gobierno, no es el Ministerio de Medio Ambiente, es la sociedad civil, sociedad civil. básicamente. O sea, Y los los organismos que- ambientalistas, sí, exacto, exacto. porque el ministerio tiene y el gobierno tiene la mala maña, por decirlo así, de tapar el sol con un dedo. Entonces, ellos no quieren alarmar, estamos que a un año y pico de unas elecciones, hay un tema, por ejemplo, yo tenía un amigo que viene de visita de Estados Unidos y viene a las terrenas y entonces me dice, ¿dónde puedo ir? Le digo yo, al Salto del Limón. Le tuve que escribir hoy, le dije, mira, antes de llegarte al Salto, averigua si tiene agua porque hay una seca que Wow. posiblemente Así no es. tenga agua. Él me dijo, gracias por darme eso. Informarme, Imagínate. claro. O sea, todo se afecta, no es solamente la producción de alimentos, la comodidad de la gente, el pueblo. ¿Tú te imaginarías venir aquí al programa, tener que venir toda la semana, todos los días de la semana y no poder bañarte? Claro, claro. Como han habido cantidad de denuncias a nivel de pueblos que tienen escasez hace siglos y quieren un acueducto, pero como tú señalas, Adolfo, no tienen tampoco la posibilidad, aunque se le haga el acueducto, el agua no va a llegar. No, Es muy probable. Y entonces tú empiezas a comprar camiones de agua, pero ¿dónde salen esos camiones de agua? Quizá, Adolfo, ese fue un tema que se trató ahora en la presentación, ¿no? Sí. Bueno, haciendo pozos de manera irresponsable, acabando con los pocos acuíferos que tenemos, pero es que realmente el problema no es ahora, o sea, el problema es que nosotros continuamos deforestando salvajemente. O sea, el otro día, por ejemplo, le estaban amenazando al director del parque, José Armando Bermúdez, precisamente porque estaba intentando evitar que deforestaran para hacer conucos. Y no tiene prácticamente apoyo. Están constantemente destruyendo los lechos de los ríos, sacando Las piedras. la arena del medio del cauce. ¿Qué es lo que pasa? Que los ríos llevan limos y llevan una serie de elementos que van creando una capa medianamente impermeable. Entonces permite que cuando llegue el agua, directamente el agua vaya discurriendo. Tú coges en el río y empiezas a sacar arena de en medio y lo que haces es un desagüe. Claro, Entonces, el se va agua al fondo de se la va, tierra, se va desagua, automáticamente. claro, interesante. Esto es algo brutal, o sea, porque no es que llegue un señor así con un pico, o sea, es que tú puedes ver, por ejemplo, en la zona del río Yásica, 3 y 4 excavadoras destruyendo el río y nadie hace nada.
Y es más... Y hay unos intereses ahí involucrados. Vamos a entrar a la muchos. parte de los incendios forestales, porque fíjate que es un monstruo de dos cabezas. O sea, la parte del el mal manejo del agua, la escasez que hay y al mismo tiempo la tala, el manejo irresponsable de los recursos como los ríos. Claro. Y por otro lado, la tala, los incendios Correcto. forestales y todo esto. Cuéntanos del aspecto del incendio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es para hacer carbón igual que siempre? Sí. Ujú. Mira, en primer lugar hay que entender que nosotros como pueblos crecimos dentro de una cultura de que lo que se veía bien era, yo tumbaba este pedazo de bosque para fines de hacer conuquismo y la manera de tumbarlo, más fácil para mí como productor o como agricultor, era incendiar todo y luego entonces venir a limpiar los restos de capa vegetal que quedaron. Y así poco a poco tumbaba aquí, tumbaba aquí, tumbaba aquí, y hemos llegado poquito a poco a los niveles de situación que tenemos ahora. ¿Qué ha cambiado con eso? A medida que también a nuestros campos, a nuestros campesinos, va llegando poder adquisitivo y va llegando tecnología y va llegando maquinarias y herramientas, entonces ya no te tumbo un pedacito aquí, te tumbo grandes extensiones de terreno. Claro, Y ya lo cada hago vez- industrialmente. Exacto, y cada vez voy subiendo un poquito más, y estamos llegando a los niveles donde ya se ha comprometido las capas boscosas, que son las que tienen la capacidad de mantener vivo la biodiversidad de nuestro país, tan sencillo como eso. Una pregunta, el hecho de que haya esta, vamos a decir, esta tala discriminada de bosques, ¿puede ser también de alguna manera un factor que ha incidido en que esta sea la escasez de lluvia más dramática o es el factor del niño en los Totalmente. últimos 50 años? ¿O es un Totalmente. fenómeno, o todo, qué dice Adolfo que se está Que riendo? Ciertamente ese es el principal factor, porque es que, mira, nosotros tenemos que entender que nuestros bosques no es que atraigan el agua, o sea, nuestros bosques es que mantienen el agua. Exacto. O sea, la tierra, con toda su cobertura forestal y con todas las hierbecitas que crecen debajo de los arbolitos, o sea, porque tú fíjate, donde no hay arbolitos esto está todo pelado. Entonces tú pones tus arbolitos, tu hierbecita debajo, eso conserva el suelo. Entonces, cuando cae un enorme chaparrón, es una esponja. O sea, en nuestros suelos son esponjas. Entonces, ese agua que ha acumulado esa esponja enorme que favorecen los árboles, los matorrales y tal, y la capa vegetal, poquito a poco va discurriendo hacia los ríos. Y entonces, un chaparrón enorme que cae durante un día, resulta que tarda pues a lo mejor un mes o 2 meses en desaparecer toda esa agua y entonces da tiempo a que llueva otra vez y por eso se mantienen los ríos. Cuando tú talas los bosques, te cargas el sotobosque y te cargas además la capa de tierra que tienes. Entonces, cuando llueve muchísimo, el agua ¡vum!, Tú sabes, se va Adolfo, a toda velocidad y te quedas sin agua. Que hay un ejemplo que hizo una medioambientalista muy interesante sobre esto que tú señalas y era comparando una persona de pelo liso y corto con alguien de pelo bien rizo, o sea, un afro bien frondoso. Entonces decía, cuando nos lavamos la cabeza las dos personas, el agua que a mí me cae en pocos minutos se seca porque yo tengo el pelo liso y no tengo nada que retenerlo. Claro. Sin embargo, la persona que le está cayendo el agua del afro, el agua se le queda ahí retenida. Y por mucho tiempo pasa ese afro todavía húmedo porque el agua está ahí retenida y no la drena tan rápidamente. Entonces, el afro viene siendo la foresta de la tierra. Exactamente. Cuando no tenemos foresta, entonces realmente estamos caco pelados. Y nos están dejando con el pelo planchado. Exactamente. Un punto Muy que queríamos interesante. poner también como ejemplo, que en días pasados teníamos una discusión en ese sentido, es por qué todavía nuestros grandes ríos no se han secado, si tenemos una sequía grave. O sea, me refiero a Yaque del Norte, Yaque del Sur, Bao, Yuna, el mismo Nizao. Cuando usted compara esos ríos, que son los de mayores caudales en nuestro país, no se han secado simplemente porque los bosques donde ellos nacen todavía conservan cierta salud. En el momento en que nosotros cometamos el error de permitir que se depreden esos bosques, ese día vamos a perder los 5 más grandes ríos que tenemos en nuestro país y que gracias a Dios históricamente han mantenido un caudal de agua permanente y son los que sostienen este país, porque las grandes presas que producen nuestra energía,
que permiten la irrigación de nuestros cultivos se concentran en torno a esos ríos que estábamos mencionando. Y que son parques nacionales y origen de todos esos ríos y parte importante de la trayectoria del río. Nosotros deberíamos estar hace rato preocupándonos por el 74-75% del país que no está protegido, y ese 24-25% del país que está protegido debería ser como una tacita de oro intocable. Claro. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos. Tras la pausa queremos hablar con estos expertos de posibles soluciones. ¿Qué podemos hacer ante esta emergencia? ¿Qué podemos hacer cada uno de los dominicanos y cómo podemos también tener una voz colectiva para llamar la atención sobre este tema y asumirlo? Porque este es el agua de todos, de la casa de todos. Que se sepa. Señor, y tengo la lengua enredada hoy. Vamos a una pausita y volvemos de una vez. No hoy.